Disfruten, disfruten. Como dije con Zambrano, el partidazo que se jugó, bueno, Klinger, así hizo. ¡Paf! La apoyó en la mesa. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Mundial Sub-20, por supuesto, claro que sí. Acá apoyando a la Tri como merece, como Dios manda. En este caso no tenemos reacción en vivo, como hicimos el partido pasado, pero sí análisis y por supuesto vamos a estar viendo los goles, vamos a estar reaccionando un poco y analizando lo que fue este enfrentamiento entre Ecuador y Eslovaquia. Un partido que Ecuador tenía que ganar. Era una prueba de fuego y también una manera, un desafío de demostrar el carácter y la personalidad de este grupo. De demostrar que en las malas van a estar. Y en las buenas, por supuesto, van a aparecer, pero cuando haya que estar, van a responder. Y hoy respondió en la cancha Ecuador. Respondió muy bien el equipo de Bravo. A mí me encantó, la verdad, lo que vi en cuanto a actitud. Ojo, que no se malinterprete porque unos quizás me van a decir no jugó bien hoy Ecuador. Y la realidad es que fue superior a su rival, fue superior a Eslovaquia, hay que decirlo, lo pasó en actitud y en juego también lo pasó. No lo pasó por encima, pero fue con lo justo como para poder ganar el partido. No merecía perder hoy Ecuador. Y fue mucho mejor que esa primera fecha en la que vimos un equipo desconectado. Hoy atacó muy bien y a su vez también defendió muy bien. Y apareció el señor que tenía que aparecer. Apareció el señor Kendry Páez para dar una asistencia. Apareció su nuevo goleador, Justin Cuero. Aparecieron los dos centrales que el primer partido estuvieron impecables y hoy volvieron a estarlo, que son García y Ordóñez. Y también apareció el señor Zambrano. Hoy el señor Zambrano, ¿quieren que les muestre? Hoy el señor Zambrano jugó así. Así jugó el señor Zambrano. Moviéndola por todos lados. Tremendo. Sí, el escudito de Racing, por supuesto, y juega Racing también. La verdad es que es increíble lo que ha hecho el señor Zambrano el día de la fecha. Incluso, si no me equivoco, tuvo un bombazo que creo que fue Zambrano, el que pateó desde mitad de cancha que pega en el travesaño. Si no me equivoco, fue Zambrano. Pero bueno, vamos a ir analizando un poco jugada tras jugada. Vamos a ver lo que podamos. Como siempre les digo, vamos a hacer lo posible para verlo. En el caso del primer gol, quien abrió el partido fue Eslovaquia. Eslovaquia arrancó el partido ganándolo 1-0 en el minuto 29 a través de este muy buen gol, la verdad, de el señor Mate Solgai. Solgai es el jugador que metió el gol. Es un bombazo inatajable. Nada que hacer para Napa. ¿Qué podemos corregir de acá, la verdad? O sea, porque no es un gol de jugada que quedas mal parado, sino que es un gol que te patea fuera del área. Permitir que te pateen. Eso es simplemente lo que se puede corregir. En ese caso creo que quien no fue a la salida fue el señor González, que hoy González no tuvo un gran partido. Sebastián González me parece que fue uno de los puntos bajos el día de hoy. Sin embargo, yo saben que lo banco a muerte a esta selección y banco a muerte a todos los jugadores. Incluso los laterales que el partido pasado frente a Estados Unidos les había dicho que para mí no habían jugado muy bien. Bueno, hoy levantaron bastante el nivel, pasaron al ataque, defendieron cuando tenían que defender, estuvieron muy bien y además otra de las cosas que se entendieron muy bien fueron Nilson Angulo y Klinger. Quizás resignando un poco el ataque, bajaron a defender y colaboraron en la zona defensiva. Pero bueno, ahí estaban viendo el primer gol, el 1-0 de Eslovaquia, y el empate iba a llegar sobre el final del primer tiempo. O sea, casi un gol de vestuario, podemos decir, un gol que descoloca al rival y que a su vez te lleva con otro oxígeno y con otro aire y con otras ganas y con otra mentalidad al segundo tiempo. Obviamente en el entretiempo tenés que hablar, pero está claro que te cambia la cara, te cambia mucho la cara y este gol para mí fue un golazo, una gran jugada de Nilson Angulo. Me quiero quedar también con la jugada previa porque vino por la banda izquierda, tanto de la Cruz como González como Nilson, que fueron los tres que estuvieron por la banda izquierda, hicieron un muy buen tándem ahí en ese primer gol. Y bueno, Nilson Angulo termina dándole la pelota, en este caso acá el señor Kendry Páez, que asiste como siempre, y el señor Justin Cuero, el 9 goleador, te la manda a guardar porque es así, cuando lo dejas en el área con una pelota posible para que la meta al arco, Justin Cuero es un 9 goleador, es un 9 killer, te la va a mandar a guardar. No tengas dudas de eso. A mí me encantó mucho el partido que hizo Justin porque no solo metió un gol, sino que también fue un tanque chocándose con los centrales, fabricando espacios para sus compañeros, por lo general también pivoteando la pelota. Muy bien, pero excelente. Me animaría a decir un partido redondito del señor Justin Cuero que la rompió toda. Y encima este gol, como bien les dije, te llegaba al segundo tiempo, o sea, te llevaba al segundo tiempo con otra energía. Era el 1-1.
un partido más que abierto y encima el empate, quieras o no, no te deja fuera. Una derrota hoy a Ecuador la dejaba fuera para mí, prácticamente afuera. Está bien que después podés ganar el último partido que le va a tocar contra la más floja, Fiji en este caso, la selección más floja, que perdió contra Eslovaquia y que perdió hoy contra Estados Unidos también. Entonces creo yo que Ecuador tiene que ir al último partido con muchas ganas y con mucha hambre para poder llevarse puesto a Fiji y golearlo si es necesario. Dicho esto, pasamos a la primera jugada de peligro, no porque hubo un par antes, pero la más buena del segundo tiempo, que fue en el minuto 57. Y encima, ¿saben qué es lo mejor? Que fue previo al gol. Porque previo al gol aparece una pelota en el área que quiere tirar una chilena a Justin Cuero. Le queda boyando ahí a Kendry Páez. Miren lo que hace. Pega en el travesaño. Esto era un golazo. Si esa pelota entraba... Yo te juro que me levantaba y me iba. Me levantaba y me iba. Tremendo lo que había hecho ahí Kendry Páez. Una jugada casi de manual de él, en un espacio así reducido. Saca la pelota para un lado, patea y por poquito no termina entrando. Ya se va a abrir el arco para Kendry Páez, sépanlo, próximamente se va a abrir. Imagínense que hoy dio su primera asistencia. Bueno, próximamente va a llegar su primer gol, sépanlo. Y después, inmediatamente esa jugada, o sea, 10 segundos después, llega esto, señores. Llega esto. Disfruten, disfruten, disfruten. Como dije con Zambrano, el partidazo que se jugó, bueno, Klinger, así hizo. ¡Paf! La apoyó en la mesa Klinger y dijo, listo, ahí está, a cobrar 2-1. Partidazo, ganó Ecuador 2-1, qué contento que me pone eso. Y era como lo habíamos dicho, lo dijimos en el partido entre Guatemala y Argentina, Guatemala y Argentina, perdón. El partido de Guatemala y también de Ecuador, que estuvimos reaccionando a los dos juntos, ya lo saben, eso en el canal, en el primer partido de todos, Ecuador enfrentando a Estados Unidos y Guatemala enfrentando a Nueva Zelanda. Habíamos dicho que es el primer partido. Es normal que pasen estas cosas, todas las selecciones tienen tropezones, tienen caídas, pero lo importante es que se levanten y vayan hacia adelante y se recuperen y demuestren ese carácter y esa personalidad de la cual estamos hablando, que necesitaba demostrar hoy en día Ecuador. La Tri necesitaba eso, necesitaba ganar más que nada, obviamente, lo terminó logrando de muy buena manera además. Pero hay que seguir puliendo cosas, hay que seguir aceitando cosas, hay que seguir mejorando. Eso es también otra de las cosas importantes a tener en cuenta. Hay que seguir mejorando porque esto recién arranca, todavía hay mucho por delante, queda un partido más para cerrar la fase de grupo. Es cierto que estos 3 puntos te dejan muy bien colocado porque está en tercera posición y encima, como bien les dije, la última fecha, no hay que subestimar a nadie, ¿no? Pero Fiji es la más floja, hoy se comió 2 goles o 3. No, creo que 2 goles se comió hoy, o 3 goles se comió con Estados Unidos y se comió 4 con Eslovaquia, o una cosa así. Tiene -7 de diferencia de gol. Por lo tanto, hoy Ecuador podríamos decir que se garantizó estar como mejor tercer puesto, pero queremos ir en busca de más. Y queremos que Eslovaquia y Estados Unidos se maten entre ellos y que Ecuador pueda sacar provecho de eso. Y no sé si llegar primero, porque para eso tendría que ganar Eslovaquia y ver la diferencia de gol, pero sí poder clasificar como segundo, que eso quizás te permite llegar a un rival más accesible. Así que veremos qué va a pasar. Lo importante es que Ecuador siga generando esto, que siga progresando y que siga creciendo. Eso es fundamental y por supuesto los voy a invitar a que se queden en el canal porque hoy tenemos Copa Sudamericana, Copa Libertadores, tenemos de todo. En el canal secundario vamos a estar analizando los partidos individuales de cada jugador, así que disfruten. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Arriba la Tri y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.